El 20% asiste 2 o más servicios entre semana. Es decir, todos miran el domingo como el único servicio, pero solo el 20% asiste un miércoles, un martes, un jueves, un viernes, un sábado, dependiendo de los días de servicio que haya en la iglesia. El 23.3% tiene una vida de oración activa, es decir, diaria. El 14% de los 90 que van un domingo a la iglesia oran por lo menos una vez a la semana con su familia. El 46.4% lee la Biblia por lo menos 3 veces a la semana. Y el 8.2% ayuna por lo menos una vez cada mes. Del 90% que va a un culto un domingo, todas las demás cifras son alarmantes sobre los que asisten un domingo a un servicio. Wayne Grudem, este teólogo, termina esta estadística diciendo: no importa cómo las personas de afuera miren a la iglesia, sino cómo Dios mira a su iglesia. No importa cómo la gente de afuera te ve a ti como cristiano, sino realmente cómo Dios te mira a ti como su hijo. Jesús dice en una ocasión, cuando habla de la oración y enseña sobre la oración, y dicen, porque ellos aman amar en público para que la gente les aplauda, porque ellos están interesados. A veces caemos en el gran error de estar interesados de cómo la gente me mire en mi vida cristiana, que miren que soy esto, que miren que soy aquello. Y el Señor dijo: ya tienen la recompensa de ellos, pero tú cuando ores, entra a lo secreto. Y el Señor que mire en lo secreto te va a recompensar en público. No se trata de cómo las personas te miren a ti como cristiano, se trata de cómo Dios te está mirando. Y me está mirando a mí. Yo veo la cifra del 90% de un domingo en la iglesia y es aplaudible, pero cuando vemos la cifra del que el 8.2% solo ayunan una vez al mes, cuando vemos que el 20% asiste solo a 1 o 2 cultos, cuando vemos que el 14% ora por lo menos una vez a la semana con su familia, entonces significa que algo anda mal. Que el 90% esté en una iglesia, pero que todo lo demás esté hacia abajo, significa una cosa: que nuestra búsqueda de Dios es tibia, muy tibia. Que nuestra búsqueda real de Dios no es tan profunda ni tan sincera como pareciese. Quiero que vayan conmigo a un texto de la Biblia. Lucas capítulo 8, verso 43. Aquí está una historia muy conocida, leída, predicada, analizada, enseñada. Habla de una mujer verso 43 de Lucas 8. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro a los que en él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado?
Mateo, Marcos y Lucas mencionan esta parte. Mateo dice que Jesús dijo al final de esta conversación: alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. Es decir, porque poder salió de mí. Escuche, la mayoría que habla sobre esto habla sobre la fe. La mayoría que habla sobre este tema habla sobre la sanidad. La mayoría de los que hablan sobre esto abarcan la cuestión de la fe, como lo mencioné un instante. Pero todas las parábolas, todos los sucesos, todo lo visto, todos los pasajes en la Biblia no solo tienen una perspectiva, tienen muchas. Y hoy quiero tomar este pasaje para ver una perspectiva diferente a todas las que usted ha escuchado, a todas las que usted ha oído predicar. Jesús venía caminando. Voy a hacerle justicia al texto porque voy a hacer un sermón textual. Jesús venía y de pronto viene un hombre, uno de los principales, y le dice: maestro, mi hija está muy grave. Por favor, ve a casa. Por favor, necesitamos tu ayuda. Y Jesús le dice: bueno, vamos. Y mientras él caminaba, dice que ocurrió un suceso, el cual acabamos de leer. Entender toda la perspectiva de la escena en la cual se está tratando esto. Entender toda la escena real, completa, toda la visión, todos los ángulos de lo que está ocurriendo en este momento. Es necesario comprenderlo para entender la grandeza de lo que acaba de ocurrir ahí. Era una mujer necesitada. Necesitada físicamente porque tenía una enfermedad. 12 años así, sufriendo. 12 años atribulada. 12 años posiblemente señalada. Porque si usted y yo nos vamos a la ley de Moisés, decía que una mujer que tuviera problemas de flujo de sangre, ya sea en su tiempo o fuera de él, no podía ser tocada porque era llamada impura. Por lo tanto, era señalada. 12 años, marginada. Ahora, necesitada no solamente de su necesidad física, en ese momento estaba necesitada económicamente, porque Marcos dice que había perdido todo su dinero en médicos buscando una ayuda. Pero a ese punto le vamos a agregar otro, el más principal: necesitada de lo espiritual. Porque Jesús no solamente la sana, al final le dice: tu fe te ha salvado. Es decir, la salvación llegó a su vida, no solo la sanidad. Ahorita que cantábamos: tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Porque Dios no solo está interesado en ayudarte, Dios está interesado en lo más importante que tenemos en esta vida, y es nuestra alma. Esta mujer estaba necesitada por donde usted y yo la viéramos. Pero dice que cuando lo vio a Jesús, hubo un impulso en ella para hacer algo que nadie se atrevería a hacer. Y aquí es donde empieza lo padre de la historia. Aquí es donde entra para mí lo más importante, la clave de la historia. Porque una mujer impura primero no podía hacerse paso sobre las personas, caminando normalmente y aventándola. Aparte de que a Jesús no lo seguían ni 50, ni 60, ni 100. La Biblia contaba miles. Así que hacerse paso entre tanta gente para llegar a Jesús era un poco complicado. 2, muchas de las personas, y no es que la gran mayoría de quienes estaban ahí, sabían quién era ella y lo que estaba padeciendo. Por tanto, si ella tocaba a un hombre y el hombre la reconocía, entonces no hubiera terminado siendo sana, hubiera terminado siendo apedreada por todos. Porque eso decía la ley, que una mujer impura que tocara a un hombre moría a pedradas, lapidada. Así que esta mujer sabía que tenía una necesidad, que ya no había esperanza, pero cuando vio a Jesús se dio cuenta que había
una pequeña esperanza para lo que ella estaba padeciendo. Todos tenemos conflictos en nuestros pensamientos. Hay gente que quiere orar y cuando se pone a orar, los pensamientos empiezan a jugar un papel muy crucial. Porque empiezan a ser como aves arriba de nosotros que no nos permite orar como debemos de orar. ¿O me equivoco? Que quiere leer la Biblia y el sueño empieza a todo lo que da. Que queremos leer la Biblia y empezamos a inquietarnos o empieza la mente de que hubo algo que dejamos por hacer y que hay que un pendiente, de manera que no nos concentramos. Esta mujer tuvo que haber tenido muchos pensamientos antes de hacer lo que tenía que hacer, pero en ella había un impulso, pero ese impulso se detenía por momentos. Los teólogos afirman que no fue una vez que ella pensó y dijo voy a tocar a Jesús y vámonos, no, que esta mujer tuvo que haber estado batallando con sus pensamientos, con pensamientos que lo acusaban y decían, sí, pero eres impura. Bueno, pero esa es mi solución, aquí puedo encontrar, porque ella había oído hablar de Jesús, pero luego había un pensamiento que le decía, te van a matar si tocas a un hombre. Bueno, pero si toco tan solo el borde del manto de Jesús, y venía un pensamiento que decía, bueno, pero luego si alguien te reconoce, vámonos más allá. Tal vez había pensamientos que decían, ¿y si tocas y no pasa nada? ¿Y si oro y Dios no responde? Pensamientos, ataques. La fe, dije la semana pasada, que la batalla de la fe se libra en la palabra. La batalla de la fe, el campo de batalla de la fe es en la palabra. Satanás la sabe. Y a veces nos combate desde la misma perspectiva de la palabra. Porque nosotros no hemos tenido ese encuentro con esa palabra. Aquella mujer tenía ese momento. Ahora me llama la atención porque ella dice, si tan solo toco el borde de su manto. Ojo con lo que voy a decir porque tiene un contexto histórico. Hoy vamos a hacer una teología histórica. ¿Por qué el borde? El borde es la parte de abajo de la túnica. Eran túnicas largas y había un borde. No era que su fe solo dijera, aunque sea tocara tantito, porque cualquiera no se conformaría con tocar el borde. Me gustaría que tocarlo a él. Como muchos se acercaban y lo tocaban. No se trataba de eso. Es que el borde que Jesús tenía no era algo único de él, sino era algo que ya había sido ordenado desde que el Señor sacó a Israel de Egipto, que el borde de toda túnica, de todo hombre, tenía que tener algo esencial y algo especial. En los tiempos de Moisés todos lo usaban, pero con el paso del tiempo y de los años los judíos comenzaron a olvidarlo. Jesús no, porque dice la Biblia que Jesús vino también a cumplir la ley. ¿Saben qué tenía el borde? Vaya a Números. ¿Sí sabe dónde está Números? Capítulo 15. Verso 37. Mire lo que dice en su Biblia. En su Biblia, la parte de arriba dice franjas en los vestidos, o sea, en las túnicas. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas, bordes, en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes ¿un qué? Un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordáis
de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestros corazones y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyeron. Habla de la idolatría. Ahí está la clave. La palabra que aparece en griego no son bordes. Los judíos le llaman borlas. Diga conmigo, borlas. No dice que tocó el borde. El original dice tocó la borla. Es decir, Jesús en su túnica, la borla de la túnica tenía un listón azul. Si usted ve la película de La Pasión, entendieron muy bien, porque la túnica de Jesús tiene una borla azul. Era un mandato divino desde que el Señor lo sacó. Cuando esta mujer vio a Jesús y vio que era el Mesías, dijo: si tan solo toco esa borla. ¿Sabe qué? Y estaba poniendo su mirada en lo que significaba aquella franja en el vestido de Jesús. Significaba la bendición, a la obediencia. Jesús les dijo: cada vez que ustedes vean, Dios le dijo a Israel, cada vez que ustedes miren ese cordón azul, acuérdense de las bendiciones que hay para quienes obedecen. Y aquella mujer estaba viendo no a Jesús, estaba viendo la promesa que había detrás de Jesús. La promesa de sanidad que había detrás de ese listón. Y ella dijo: si tan solo lo toco. Y aquella mujer se abrió paso entre los pies, porque para tocar la borda tenía que irse por abajo. Tal vez alguien tiene que imaginarse todo. Primero, ¿cómo terminarían sus manos y sus rodillas, siendo que las calles eran de piedra, de tierra? ¿Cómo terminarían sus manos? Que posiblemente entre tanta gente, entre los aventones, tal vez alguien cayó arriba de ella en algún momento, tal vez alguien le pisó los dedos de la mano, pero nada de esto iba a detener a una mujer que estaba decidida a tocar a Jesús. Ahora, aquí viene la pregunta que entra al tema. Porque tal vez usted está diciendo: pastor, atrévese a irse más lejos y usted me está hablando de una mujer que buscó sanidad. No, aquí viene la pregunta: ¿cuántos más enfermos creen que había en esa multitud donde estaba aquella mujer? ¿Cuántos más enfermos o creen que todos los que estaban ahí estaban sanos? ¿Cuánta gente enferma iba en pos, caminando a un lado, o enfrente, o detrás, o al lado de Jesús, enfermas, buscando una sanidad? Muchas, miles, cientos. Pero esta es la diferencia. Todos iban esperando a que Jesús los tocara a ellos. Esta mujer no iba a esperar a que Jesús la tocara. Ella estaba dispuesta a tocarla, ella a él. Hoy en día el problema que tenemos es que todos queremos que Dios nos toque, pero no estamos dispuestos a tocarlo nosotros a él. Todos estamos diciendo: tócame, Señor, ven, por favor, ayúdame, te necesito, ven, yo quiero más de ti, Señor, tócame, ven. Pero no se trata de que Él me toque, se trata de que yo para tocarlo a Él. La sanidad de esta mujer no se debió a que Jesús la tocara, porque muchos tocaban a Jesús y Jesús posiblemente tocaba a muchos. Pero cuando esta mujer apareció en la escena sin que Jesús la viera, porque volteó para todos lados, aquella mujer estaba tirada. Jesús no vio hacia abajo, y no porque no supiera. Aquella mujer estaba abajo y tocó el borde, y entonces Jesús se detuvo, estrepitosamente se paró, y entonces pregunta: ¿quién me tocó? Qué pregunta tan más ilógica.
Pedro, que es el único que se atrevió, dijo: Señor, todos te vienen apretando, todos te vienen empujando, todos quieren agarrarte, todos quieren tocarte, todos extienden tu mano para agarrarte, acariciar tu cabello, de perdido sentirte un momento en un toque, y todavía preguntas: ¿quién te tocó? Y Jesús dijo algo: alguien me tocó con un corazón diferente, porque cuando tocó, ni siquiera mi cuerpo, poder salió de mí. Iglesia, ¿cuántos están esperando que el poder descienda, o cuántos están dispuestos a absorber el poder? Lo que hizo aquella mujer fue absorber el poder. Jesús no liberó el poder, fue la mujer quien con lo que hizo atrajo el poder de Dios, atrajo el poder de Cristo. Hoy muchos de quienes estamos aquí solo nos conformamos con lo que vimos el domingo durante el servicio, y hasta ahí llegamos. Salimos tocados, salimos emocionados, pero lo que vimos en la semana nos desgasta tanto que terminamos sin nada. No esperes a que Él te toque a ti. Atrévete a tocarlo a Él. Atrévete a ir más allá en lo espiritual. Ve más allá en tu adoración. Ve más allá de tu servicio. Ve más allá en la oración. Ve más allá en el ayuno. No te conformes con lo que estás haciendo ahora, porque hay dos grupos aún dentro de una iglesia: los del montón y aquellos que dicen: yo quiero más de Dios. La Biblia dice que en el tabernáculo de reunión la presencia, la gloria de Dios se dejaba ver y venía. Y cuando llenaba el templo, nadie podía entrar, nadie podía ir. Solo la gente lo miraba de lejos, porque era una nube que rodeaba el tabernáculo y bajaba. Y dice la Biblia que Moisés entraba a hablar con Dios, pero había un hombre más que entraba con él, y su nombre era Josué, hijo de Nun. Y dice la Biblia que después de estar tiempo allí, la gente miraba cómo salía Moisés del templo, pero la Biblia dice que José permanecía dentro. Es decir, el corazón de Josué era: yo quiero más. Necesitamos más. Pastor, es que yo leo la Biblia leo un capítulo diario. Vaya más, lea más. Lea 2 o 3. Leamos. Pastor, es que yo oro 10 minutos. Oremos más. Pastor, es que yo solamente voy los domingos. Miércoles tenemos culto. Sábado hay culto de jóvenes. Necesitamos más. Pastor, es que yo sirvo a la iglesia solo los domingos. Usted necesita servir más, y no solamente en la iglesia. Hay tanta gente afuera que necesita que usted lleve la palabra. Usted extienda sus manos para ayudarlo. Hoy necesitamos aprender a nadar en aguas profundas. Hoy necesitamos aprender a nadar en lo más profundo de la presencia de Dios. Dios está esperando, escuche bien, una generación que aprenda a tener intimidad con Él. Amén. 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 Voy a llevarlo a algo histórico y seré muy directo. Jesús dijo: no todos los que descienden de Israel son israelitas.
Para que entendamos lo que el Señor está diciendo en ese momento, es lo mismo que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo he dicho 3, 4, 5 veces. El estar un domingo en una iglesia es importante porque juntos adoramos a Dios, pero no significa que tengamos la vida eterna. Necesitamos más. El pueblo de Israel venía bien contento porque era el pueblo de Dios. Pero si usted lee Números, vea cuántas veces en menos de 3 capítulos el Señor le dice a Moisés: quítate y te voy a destruir este pueblo y te puedo formar otro. Porque ya me cansaron con sus quejas, ya me cansaron con sus rebeldías, ya me cansaron porque van en pos de otros dioses, ya me cansaron porque están ahora rumbo a una tierra prometida, pero en su mente todavía están esclavizados en Egipto. Si usted sigue más allá, dice la Biblia que de los 12 espías que entraron a Israel, 10 de ellos murieron delante del pueblo por la plaga, por lo que dijeron. Y el Señor dijo: solo mi siervo Josué y Caleb, hubo otro espíritu en ellos, ellos entrarán. Si usted sigue Números más adelante, dice la Biblia que 2 personas se levantaron con sus familias para levantar al pueblo de Israel contra Moisés y contra Jehová y querían tomar el puesto de Aarón. Y dice la Biblia que habló Dios tremendamente y le dijo: ve a la casa de ellos y delante de ellos dile: si Dios no es el que me ha mandado a mí y ha dicho todas estas cosas, que se abra la tierra y se los trague. Y dice la Biblia que apenas terminó de decir Moisés eso, que la tierra se abrió y este hombre con sus hijos, sus bebés, sus animales, sus siervos, todos fueron tragados. Fue tan profunda la abertura que la expresión bíblica es: descendieron al Seol vivos. Descendieron al Seol vivos. Y era el pueblo de Dios, y era el pueblo de Israel, y era el pueblo escogido, y eran parte del pueblo que dice la Biblia que Dios le llama Jepsiba: mi deleite está en ti. Y miren cómo terminó la mayoría, porque no se trata de decir: bueno, yo ya soy cristiano. No, se trata de que cuando Cristo me ha salvado, entonces yo necesito más y más y más. Tener una comunión íntima y real con Cristo. Viene el tiempo donde si no estamos metidos en el fuego de Dios, nuestra vida se va a enfriar. Vamos a terminar dejando la iglesia, el evangelio. Permítame, no sé dónde dejaron el micro. ¿Dónde? No, ya con este está bien, gracias. Créanme, vienen tiempos difíciles, tiempos de persecución. Vienen tiempos donde nuestra fe va a ser probada. Y lo único que nos mantiene y nos va a mantener firme es nuestra comunión con Dios. ¿Quieres seguir este año por el mismo camino que tal vez has tenido 2 o 3 o 4 años? ¿O quieres decir: yo quiero empezar a ir más allá de lo que he hecho? O yo quiero buscar a Dios y tocarlo a Él con mi adoración. Hoy quiero ir y buscar a Dios y tocarlo con mi oración. Hoy quiero ir más allá de Dios y ser yo quien toque a Dios. Y no esperar a que cada domingo Él me toque a mí. Vienen tiempos adversos. La política que estamos viviendo hoy en día solo es algo tan somero en otros países.
partes del mundo están muriendo. Misioneros están muriendo. Pero ellos decidieron ir más allá. No te conformes con lo que hasta ahora estás haciendo por Dios y para Dios y con Dios. Dios espera que vayas más lejos, que te atrevas a ir más allá y modifiques todo lo que tengas que modificar. Michael Jordan hizo que cambiara la idea de todo un deporte. Dios está esperando hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, adolescentes, niños, que estén deseosos de querer tener más de Dios. La profecía dice que en los últimos días Él derramaría de su espíritu. Pero esta no es una ley general. Esta es una ley para aquellos que quieran más de Dios. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios? Pastor, vengo los domingos, hay más servicios. Pastor, oro tanto, hay más oración, debe haber más oración. Y yo hablo por mí mismo también. Todos tenemos que empezar. Que si hay una velada de oración, hay que estar aquí. Que si hay que comerse la palabra, hay que comérnosla. Que si hay que juntar todos los días a nuestros hijos y orar con ellos, todos los días, no es perder el tiempo, es ganar. La mujer de la cual estamos hablando, y se ha hablado por una mujer que se atrevió a ir más lejos. Termino. Ulises, ayúdame, hijo. Todos, he oído a muchos predicadores criticar a Pedro porque se anda ahogando. ¿Cuántos se saben esa historia? ¿Sí? Levanten su mano. A ver si se la saben. ¿Cuántos pasos dio antes de caerse? Entonces no se la sabe. ¿Cuántos pasos dio antes de caerse? Dio 2. Y al tercero se hundió. Ahora, todos, sí, no, sí, yo sabía, pero no quería decirlo. Yo lo sabía, pero... Y mucha gente dice, y la fe de Pedro le falló. Yo le aplaudo a Pedro, no el que haya caído, porque en este universo y en este mundo, después de Jesús, el único que ha podido caminar sobre el agua ha sido Pedro. El único que pudo caminar sobre, en lo más profundo del mar. Y que dio 2 pisadas, pero las dio. Y iba bien hasta que miró hacia abajo y dejó de ver a Jesús. Porque mientras miró a Jesús, Jesús estaba sobre el agua y le dijo, ven, mírame. Pero mientras Pedro iba mirándolo, dio un paso. Seguía mirando a Jesús, dio 2 pasos. Pero cuando volteó a ver el agua de lo que estaba ocurriendo, se hundió en el tercer paso. Pero Pedro se atrevió a hacer lo que nadie ha podido hacer, ni hará. Si el Señor te dice, ven, sígueme, pero fija tus ojos en mí, ¿qué vas a hacer? Hoy Dios nos invita a tener más comunión con Él. Hoy Dios nos invita a tener intimidad con Él. Hoy Dios nos invita a dejar la vida de rutina espiritual que hemos tenido o he tenido o usted ha tenido por años y decir, hoy yo quiero ir más allá de lo que he hecho. Aquí hay hombres y mujeres con un poder de Dios, con un don y un ministerio de Dios que han estado apagados, no porque Dios no quiere usarlos, sino porque no se han atrevido
a ir más allá. Y eso le conviene a nuestro enemigo. Hoy aquí puede haber una generación que cambie toda la historia de una ciudad. Aquí puede haber una generación que cambie la historia de toda una familia. Aquí hay una generación que puede transformar toda la historia de una colonia, de una persona. Solo se requiere atrevernos a ir más allá de lo que hemos hecho hasta ahora. Yo te invito a que te pongas en pie, por favor. Voy a pedir que cierres tus ojos. Tenemos suficiente espacio aquí enfrente ahora. No lograremos nada si no buscamos con nuestro corazón. Alguien quiere ir más allá. Alguien quiere decir: Señor, hoy quiero dejar de ser del montón. Yo hoy quiero atreverme a hacer lo que tengo que hacer. Toda la gloria es para ti. Hoy hemos decidido buscarte, ir en pos de ti, como iglesia, como familia, y tocar tu presencia y ser llenados de ti en el nombre de Jesús. Así sea. Dele un fuerte aplauso a Jesús en esta hora. Vaya en pos de Jesús. Sea usted quien decida tocarlo. Y hagamos más para Dios y más por Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están decididos a salir del montón y hacer algo diferente para Dios? Amén. Qué hermoso es nuestro Dios.